Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Juan capítulo 17, verso 3, nos dice lo siguiente: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para poder comprender este precioso material que nos aporta el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 3, debemos ir tomando en cuenta también el contexto. Siempre es importante esto. Y este pasaje se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio, que es conocido como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos un poco más amplio, desde el capítulo 14, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para el momento en que el Señor será crucificado. Por lo tanto, son discursos en los que hay instrucciones, hay indicaciones de tipo directriz, pero también hay un deseo del Señor para que el Padre bendiga a sus discípulos. Y en esos discursos es cuando el Señor va expresando una serie de ideas que son ricas de examinar. Tomamos esta pequeña porción para poder trabajarla. El Señor está orando antes de ser crucificado. Ruega al Padre para que sus discípulos sean bendecidos y todo, pero en el camino habla de la labor que el Señor habría de efectuar, como la vemos en el verso 2, cuando dice que a Él se le había dado la potestad de dar la vida eterna. Y por eso el verso 3 que nos ocupa expresa cómo se obtiene, en qué consiste esta vida eterna. Por eso dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí debemos analizar dos cosas. Quiero, uno, analizar la frase esta es la vida eterna, y luego analizar el verso más ampliamente para poder definir el término conocer, que aparece en la segunda línea. En cuanto a lo primero, ese análisis textual, esa expresión, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Qué implica? Podríamos permutar la frase por otra que sería: de esto se trata la vida eterna. Es decir, que el Señor Jesucristo está expresando qué es tener vida eterna, en qué consiste esta. Luego, esa misma idea, esta es la vida eterna, contiene también esa noción de así se obtiene la vida eterna. Por lo tanto, hay que prestar atención, porque por un lado, si nosotros queremos buscar la clave para la obtención de la vida eterna, este es el verso. Por otro lado, si queremos entender en qué consiste, a qué nos deriva tener vida eterna, este es el verso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Seguido, debemos tomar en cuenta que el Señor Jesucristo escoge muy bien las palabras con que se expresa. El Evangelio de Juan nos ha dado la expresión te conozcan a ti. Es decir, que la vida eterna tiene como punto de partida el conocimiento de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Por lo tanto, el objeto de ese conocimiento es Dios mismo. Es Jesucristo. Podríamos decir entonces, repasando un poco, en esto consiste la vida eterna: que se conozca a Dios y a Jesucristo. Tener vida eterna implica conocer a Dios. Entonces nos vamos dando cuenta también de la importancia de la palabra conocer en este verso. Es la palabra clave: conocer. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y aquí quiero que vayamos un ratito al griego, porque ahí es donde se nos arroja más luz, y me tomaré un tiempo para explicar esta palabra y espero puedan valorarlo. No se distraigan y presten mucha atención, porque aquí viene la clave de cómo ser salvo, la clave de cómo permanecer salvo.
que te conozcan a ti, procede del verbo conocer, en el griego ginosko. En el griego hay varios verbos relacionados con conocer, pero aquí el Señor utiliza explícitamente el verbo ginosko. Y se puede traducir bien como conocer, tiene relación con cerciorarse de algo, tiene que ver con la idea de entender algo. Pero tiene más todavía. El verbo ginosco tiene que ver con un conocimiento que se va desarrollando. Puede ser progresivo. Es un verbo que se relaciona con un conocer dinámico, que implica a su vez una relación entre dos objetos, el conocido y el que conoce. Esto se puede contrastar de repente con un conocimiento puntual que se tenga de algo o la simple percepción. No, es una relación dinámica entre el conocedor y el conocido. El verbo ginosco se usa para definir también la intimidad conyugal. Por eso la clave podríamos usarla para entender mejor el verso de Mateo 1:25. Y no conoció a su mujer sino hasta que. Y este conocer involucra un conocimiento íntimo que supone la intimidad conyugal y el uso marital. Así de profundo, así de íntimo es el término ginosco, conocer. Por eso se utiliza de esta manera figurativa en Mateo 1:25. Por lo que el verbo ginosco podría eventualmente entenderse como un conocimiento pleno e íntimo. Quisiera citar acá al autor Vine. Utilizo eventualmente el diccionario expositivo de términos de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine. Y él dice de ginosco justamente esto, cito literalmente: ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, el objeto conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Me gusta mucho este verso y estas perspectivas, porque el verbo ginosco podríamos decir que corresponde a 7 cosas, por lo menos, muy rápidamente. El verbo ginosco tiene que ver con un conocimiento en el que el conocedor se haya involucrado. Estás metido en esto. Responde a un conocimiento en el que uno está involucrado. Supone entonces que hay una relación dinámica, decíamos. No es un conocimiento frío, teórico, distante, no, es un conocimiento que involucra un vínculo entre ambos, el conocido y el conocedor. Implica un conocimiento creciente, como suele ser en una relación. Uno va conociendo cada vez más y más y más aquello que es objeto del conocimiento. En la relación uno conoce más y más a la pareja. En la relación con Dios uno conoce más y más a Dios. También implica que hay aprecio en el que conoce. Podríamos decir aprecio e interés. Interés en el buen sentido. Es decir, me interesa. No porque soy un interesado en mal sentido. No, sino que esto es motivo, es el móvil, es aquello que me mueve a seguir conociendo, a seguir intimando. Implica que hay aprecio en la relación por parte del que conoce hacia lo que conoce. Tiene, como decíamos, esa connotación de intimidad y puede referirse entonces a un conocimiento profundo. Pero a la vez debe notarse que no es un conocimiento que comienza pleno, como que uno tuviera de pronto una visión que lo absorbe la mente y llega a la omnisciencia. No, en este caso se trata de un conocimiento inicial, es decir, tiene un punto de partida. No por ser inicial es un conocimiento pobre, pero es el punto en el que se parte, se comienza. No siempre es cabal, pero va a progresar en el tiempo. Esto es importante entenderlo porque nos está explicando algo de gran relevancia. Se tiene vida eterna cuando se tiene una relación personal, activa, dinámica, creciente con el Cristo y con el Padre. Nota la importancia entonces del término conocer
es el verbo clave de este pasaje. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amados hermanos y amigos, quiero que noten la importancia de este pasaje, porque si nosotros pensamos en la condenación, que desde la perspectiva cristiana y entendemos que es la verdad, implica morir y finalmente ir también arrojado al infierno para vivir eternamente en un lugar de tormento, la salvación consiste entonces en librarse de eso. Y aquí está la clave. Jesús nos ha dicho que en la medida que nosotros logremos conocer y sostenernos en una relación de conocimiento creciente respecto al Padre y al Hijo, tendremos salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Vida eterna, lo que implica ese contraste con el castigo eterno, y es naturalmente el contenido, lo que acabamos de ver. ¿En qué consiste la vida eterna? Consiste de una relación entre el creyente y Dios, una relación íntima donde hay afecto, hay interés, hay una relación de conocimiento creciente. Obviamente no tiene connotación conyugal ni marital, pero utilizamos eso como la metáfora de la relación entre la iglesia y el Hijo. Así que después de haber revisado todo esto, deberíamos estar saltando de alegría porque hemos encontrado en la Biblia cómo librarnos del infierno y cómo vivir con Dios. El Señor Jesucristo, entonces, a la hora que está preparando a sus discípulos ya para Él partir, les da la clave de cómo ser salvos. Por lo que quiero llegar ahora al aspecto de las reflexiones prácticas, a las aplicaciones de vida. ¿Cómo llevamos nosotros a la vida práctica lo que hemos reflexionado? Creo que hay algunas ideas que tener en cuenta. Lo primero, la conversión. Porque no tiene sentido escuchar el Evangelio, la buena noticia de cómo ser salvos, sin nosotros accesar al beneficio ofrecido. Y eso supone conversión. Amigo, tú que estás prestando atención a este audio, el verso te desafía a que busques a Dios. Pero la conversión supone también el arrepentimiento del pecado y el inicio de una relación entre maestro y discípulo, que Él será tu maestro y tú su discípulo. Conviértete a Cristo, conviértete a la fe cristiana de este modo. Para el que ya es creyente pero se ha descuidado, esto nos reflexiona y nos da un tirón llevándonos a la reconciliación con Cristo. También el arrepentimiento y el desarrollo de una relación en la que hay interés, afecto, un móvil que nos acerca más a Dios. A veces nuestros intereses se distraen, nos distraemos con otros objetos, pero esta reflexión nos lleva a retomar el interés por nuestro Dios, por nuestro Cristo. La reconciliación mediante el arrepentimiento y la determinación de continuar en ese conocimiento creciente de nuestro Dios. Supone para el creyente establecido la perseverancia, la constancia en las cosas de la fe y seguir creciendo en el conocimiento íntimo de nuestro divino. Y luego, naturalmente, esto nos lleva a la adoración y a la gratitud, porque sabiendo estas preciosas perlas de la Escritura, no podemos otra cosa sin decir, wow, maravilloso, ahora sé que soy salvo, porque tengo una relación creciente con el Señor, una relación que no se ha perdido, una relación que estoy desarrollando, en la que hay amor involucrado. Amados hermanos, con esta reflexión entonces, el verso de Juan capítulo 17:3 nos decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con esta reflexión decía, debemos orar, y oraré guiando
al arrepentimiento, al discipulado, a la perseverancia y la gratitud. Dispongámonos a orar. Señor bendito, reflexionando en esta clave de este maravilloso verso que nos dice que debemos amar, que nosotros debemos involucrarnos en una relación de un conocer creciente. Venimos arrepentidos, entendiendo, Señor, que nuestra vida puede llegar a ser una vergüenza, que nos aquejan culpabilidades diversas. Y tenemos, Señor, la determinación de dar vuelta a la página, cambiar de rumbo drásticamente y acercarnos en un conocimiento creciente de las cosas tuyas, de ti mismo como Padre, de ti mismo como Señor. No es una tarea sencilla, por lo que rogamos la ayuda de tu Espíritu obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, entonces, a perseverar en tus caminos, siendo tú nuestro Maestro y nosotros tus discípulos, aprendedores, disciplinados de las cosas que tú enseñas y practicantes estrictos de tus requerimientos. Ayúdanos, decimos. Por lo demás, consérvanos en esta magnífica relación entre conocedor y conocido. Ayúdanos a ser discípulos que van creciendo en ese aprendizaje de las cosas tuyas, para que llegado el tiempo seamos trasladados eternamente a tu reino y tengamos esa vida eterna, que no es solo el objeto, sino es en realidad una relación entre tu iglesia y tú. Ayúdanos, Dios bendito. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amados, que el Señor los bendiga. Permanezcamos en un conocimiento creciente, en una relación sólida y persistente entre nosotros y el Altísimo. Bendiciones.